Hola, soy Adrián Costo, agente de bienes raíces con CAIS desde hace más de 20 años aquí en el sur de la Florida. Hoy vamos a hablar en este video sobre privacidad y confidencialidad en la compra de propiedades de extranjeros, ya sea para vivir o para inversión. En este caso vamos a hablar de Juan Pérez, un hombre aleatorio que decidió comprar una propiedad en 100 Ocean Drive en South Beach. La compra para venir a visitar o como inversión también. Esta transacción se va a ver reflejada en los registros del condado. Cualquier persona que busque por esta dirección va a ver a Juan Pérez como su dueño. Asimismo, si busca por nombre Juan Pérez en estos registros del condado, va a ver todas las propiedades que Juan Pérez es dueño. Posiblemente Juan Pérez quiera privacidad, no quiera compartir esa información con todo el mundo, ya que por distintas razones, uno como persona tiene el derecho a mostrar lo que quiera al mundo o mostrar a cierta gente. Entonces es un tema de privacidad lo que uno quiere compartir con el mundo o no. En este caso no hay opción, ya que la ley obliga a Juan a mostrar lo que tiene, entonces no hay privacidad. ¿Qué pasa si Juan pone la propiedad bajo una LLC? Juan crea una LLC o una corporación que es la dueña de Ocean Drive. En ese caso, ¿qué pasa? Bueno, cuando Juan crea la LLC, cuando firma los papeles, él va a firmar como miembro, como manager, como presidente, como esté designado en su corporación. Entonces, o también como registered agent, ¿no?, de la corporación. Entonces, en ese caso, uno simplemente va a la información que está online, pone el nombre de Juan Pérez y va a ver que Juan Pérez es el dueño de la Juan LLC. Va a los registros del condado, pone Juan LLC y va a ver que Juan LLC es el dueño de esta 100 Ocean Drive. Entonces, de esa forma, tampoco escapa a los ojos del mundo, ya que existen registros sobre todas las LLC que se forman aquí en la Florida. Hoy voy a explicar cómo lograr privacidad a través de una estructura que es la siguiente. La estructura es un trust. Es un trust. Algunos llaman revocable trust, living trust, land trust, grantor trust, etcétera, etcétera. Pero básicamente es un trust en la cual en todo trust existe el beneficiario del trust, y trust en español es fideicomiso. En el trust existe el trustee, y está el grantor. El grantor del trust es el que otorga, es el que crea el trust para beneficio del beneficiario y a la vez también designa al trustee. El trustee es la persona que va a administrar el trust a nombre del beneficiario. Significa que no es el dueño del trust, pero va a ser la persona encargada de este trust que el beneficiario designa y le dice: trustee, por favor, administrame el trust, haz esto, haz lo otro. Entonces el trustee responde al beneficiario y el beneficiario es realmente el dueño del trust. El concepto es simple
pero para el que no sabe puede resultar complicado, por lo cual les sugiero verlo, este video varias veces para que vayan entendiendo, y en videos subsecuentes voy a seguir explicando un poco más sobre esta estructura, pero voy a tratar de resumirlo lo máximo posible por motivo de tiempo. Vamos a ponerle que teníamos a Juan Pérez. Vamos a ponerle que Juan Pérez quiere comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Entonces vimos anteriormente que por motivo de privacidad, si lo compra a su nombre o a nombre del LLC, va a tener muy poca privacidad. Si la gente quiere, puede saber qué es lo que tiene Juan Pérez, que lo compró, en dónde está ubicado, etc. Entonces vamos a ponerle que Juan Pérez quiere usar esta estructura. ¿Qué tiene que hacer Juan Pérez para usar esta estructura? Lo que tiene que hacer primero es poner un nombre al trust. Entonces, si Juan Pérez quiere comprar en 200 Ocean Drive, vamos a poner un ejemplo. Si Juan Pérez quiere comprar una propiedad en 200 Ocean Drive, Juan va a llamar a esta estructura, o puede decir el nombre, pero vamos a ponerle que Juan le llame 200 Trust. Le va a llamar 200 Trust. Entonces, cuando hace el contrato de compra, va a decir que 200 Trust va a ser el comprador de esta propiedad, que queda en 200 Ocean Drive. El próximo paso, cuando Juan hace la oferta a nombre de 200 Trust, que es un nombre que él decidió nombrar el Trust, la propiedad, cuando cierra, cuando ya Juan pagó por la propiedad va a aparecer bajo la siguiente forma. Va a aparecer así. XXX trustee of 200 trust. 200 trust. ¿Qué significa? Que en el título de la propiedad, en records, cuando uno va a los registros públicos, va a aparecer el nombre del trustee del 200 trust que Juan designó a su trust. Ahora, ¿cuál es lo interesante de todo esto? Primero, el trustee, Juan va a designar cuál es el trustee. El trustee puede ser una firma de abogados, pueden ser compañías que se dedican a dar nombres de trustee, o puede ser también una Wyoming LLC, una New Mexico LLC, Delaware LLC, que allí no listan quiénes son los dueños de la LLC. Entonces, este trustee, vamos a ponerle que se llame Wyoming Trustee. Wyoming Trustee. Entonces, aquí en el título va a aparecer que es una Wyoming Trustee del 200 Trust. El dueño de la propiedad en registros públicos va a ser Wyoming Trustee of 200 Trust. Ahora, realmente, como hablamos anteriormente, el dueño es el beneficiario, no es el trustee. El trustee sigue instrucciones del beneficiario y el beneficiario puede cambiar al trustee cuando lo vea necesario. Pero para motivos de información pública, realmente el beneficiario o el grantor tampoco, como podrán ver,
no aparece en ningún lado. Los únicos que aparecen es el Wyoming Trustee del 200 Trust. Ahora, el Wyoming Trustee, como dijimos que se creó en Wyoming, no aparece ningún nombre. O también el trustee puede ser un abogado, entonces el abogado va a ser John Trustee of 200 Trust. ¿Sí? Ahora, el abogado obviamente no es el dueño de la propiedad. Recordemos, el dueño de la propiedad es el beneficiario, no es el trustee. El trustee responde al beneficiario siempre. Y los beneficiarios pueden cambiar al trustee cuando lo deseen. Ahora, este trust que dijimos, que se llama 200 Trust, ¿en dónde está ese papel? ¿Cómo se registra ese papel? No se registra en ningún lado. El 200 Trust es un documento privado. El 200 Trust es un documento privado que el dueño crea. Se llama un Trust Agreement. En ese agreement va a decir quién es el trustee, quién es el beneficiario, y va a dar las tareas que el trustee tiene que hacer, que el beneficiario tiene que hacer, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo decide el dueño. Este documento es un documento privado que va en la gaveta, en el cajón de un escritorio del dueño. No se registra en ningún lado, no aparece en ningún lado público, es un documento estrictamente privado. Entonces dijimos, el Trust Agreement es un documento privado y el deed, que es puede ser un Quick Claim Deed, un Warranty Deed, que es quién es el dueño de esta propiedad de 200 Ocean Drive, va a listar al Trustee of 200 Trust. Nada más. Aquí, como vemos, Juan Pérez no aparece absolutamente en ningún lado. Ahora, ¿qué pasa si Juan Pérez crea como vimos en el caso anterior, una LLC? ¿Qué pasa en este caso? Es exactamente igual, porque el beneficiario, en este caso, en vez de Juan Pérez, va a ser la LLC. Pero como dijimos antes, no aparece en ningún lado, ya que este documento es privado. Entonces la titularidad de esta propiedad, ya sea Juan o la LLC que creó Juan, está en este documento y nadie lo ve, no se registra, no aparece en ningún lado, no aparece en Google, no aparece en los registros del condado, etcétera, etcétera. La pregunta que surge también es, ¿qué hago con las propiedades que ya tengo? En el caso que Juan tenga, por ejemplo, una propiedad aquí en South Beach, una propiedad aquí en Kendall, una propiedad aquí en Palm Beach, una propiedad aquí en Orlando, pues la titularidad de estas propiedades se pueden transferir hacia el trust, hacia el land trust. ¿Cómo se transfiere? También a través de un warranty deed. Aconsejamos siempre, acuérdense que hablamos en videos anteriores, que si Juan es el dueño de estas propiedades, estas 4 propiedades, y les pasa algo a un inquilino, el inquilino puede ir sobre todas las propiedades que tiene Juan, ya que están todas bajo su nombre o bajo una LLC. En este caso, recomendable es poner cada propiedad bajo un trust, bajo distintos trusts, distintos nombres. Esta puede ser 200 Trust, esta puede ser Orlando Trust, esta puede ser Palm Beach Trust, esta puede ser Kendall Hammocks Trust, por ejemplo.
Acuérdense que los nombres los decide el dueño y son flexibles. Y también lo interesante es que los trusts no tienen pagos anuales. No hay a quién pagarle los trusts anualmente. No hay como la LLC o las corporaciones que hay que renovarlo todos los años. Los trusts, una vez que se crea el documento, no hay anualidad, no hay ningún tipo de gastos. Más que posiblemente si el trustee sea un abogado o sea una compañía que hace de trustee, entonces posiblemente esa compañía cobre para hacer de trustee. Pero puede ser un trustee para todas estas propiedades, o sea que el gasto es uno solo. Si la compañía es una Wyoming LLC, entonces también es un gasto anual de esto que aplica para todas las propiedades. Lo cual, con este tipo de trust, se ahorran también un montón de plata en anualidades. Vamos a hacer un resumen de lo explicado anteriormente. Dijimos que Juan Pérez quiere comprar una propiedad o tiene propiedades que quiere permanecer anónimo ante los ojos del mundo. Entonces decide hacer esta estructura que es el trust. Un land trust, grantor trust, como quieren llamarlo. Para motivos fáciles vamos a llamar un trust anónimo. Un fideicomiso anónimo. El trust tiene dos componentes. El trust agreement, que es un acuerdo privado entre las partes, que son las partes. Es el grantor, que es Juan el que está haciendo el trust, es el trustee y es el beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? Dijimos que era Juan. ¿Quién es el trustee? El trustee es una persona externa que va a figurar en el título de propiedad, pero que no es el de una propiedad. El trustee puede ser un abogado, contador, algún conocido del dueño, o puede ser una corporación también en otro estado que sea anónima. El segundo documento es el Deed of Trust. ¿Qué es el Deed of Trust? Es cuando el documento en el cual se hace la transferencia de la propiedad, ya sea cuando uno compra la propiedad o cuando, si tiene una propiedad, pasa al trust. En el trust, ¿quién figura? No va a figurar Juan Pérez, no va a figurar su compañía, no va a figurar nada de eso. Lo que va a figurar es el nombre del trust que Juan decide ponerle 200 Ocean Drive Trust, y va a figurar también el trustee, que como dijimos el trustee no es responsable de nada, es una figura externa, que no es el de una propiedad, es el que figura en el título. ¿Por qué muchos escogen esto aparte del anonimato? Para el trust no se requiere cuenta de banco, ya que el beneficiario es el que va a hacer los pagos, va a recibir los pagos de las rentas, etc. El trust no necesita un tax ID, no declara impuestos, ya que los impuestos van a beneficiario, que sería Juan o la LLC. No tiene gastos anuales, solo tiene gastos para hacer el trust. Los abogados pueden cobrar 500, 700, $1000, depende del abogado. Lo mismo el contador, o si uno estudia y se anima a hacerlo, también puede draft el agreement, pero mejor un profesional que lo haga. Y no hay personal liability ni del beneficiario ni del trustee. Si algo pasa en la propiedad en la cual el tenant se cae, el trust, la responsabilidad va contra el trust, pero no va ni contra el beneficiario ni el trustee. No tienen personal liability, no hay responsabilidad personal en caso del trust.